Bien, hoy sí que tendré que usar mis lentes porque mi impresora no sé qué pasa, yo no soy tan... Hay cosas de la tecnología que me cuesta, entonces no sé por qué me imprimió tan chico. Ahora sí que voy a tener que usar los lentes sí o sí. Bien, cuando hablamos de diezmo, ¿con qué lo asocia? ¿Con qué? Con dinero. Diezmo, 10%, pero lo asociamos con qué? Dinero. Y cuando las personas que no van a una iglesia o que no son creyentes, ¿con qué lo asocian? Dinero. Pero más allá, ¿con qué lo asocian? No creyentes. Estafa, eh, que la iglesia se enriquece, que piden, ¿sí? Como pastor, gracias. Pues yo siempre digo, cuando alguien me moleste, yo no recibo sueldo. Ah, y como que, ¿en serio? Eh, ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las iglesias buscan el beneficio con respecto al diezmo y tuercen la escritura. Vamos a tratar de ver en principios que sean claros, porque hay una confusión generalizada con respecto al diezmo durante mucho tiempo. Muchas iglesias han enseñado que el diezmo es el 10% como norma obligatoria universal para los creyentes hoy en día. O sea, muchas iglesias enseñan hoy que el 10% es un mandato, casi un mandamiento para el creyente hoy en día. Creo en lo personal, y aquí tal vez podemos tener diferencias, no lo sé, pero si hay diferencias, le pido que vaya a la Biblia, estudie, pero quédese con el principio mayor, que lo vamos a ver al final, y el principio mayor tiene que ver con la responsabilidad que le compete a la iglesia, a nosotros. Hay un principio que Dios quiere establecer. ¿Y por qué pasa esto? Por una mala interpretación básica de la historia y lo que ha pasado en el Antiguo Testamento. El objetivo de esta enseñanza es que podamos establecer un principio claro en cuanto a la ofrenda, en cuanto al diezmo también, y que esos sean principios que queden claros. Y el principio tiene que ver, y lo vuelvo a repetir, y lo volveré a repetir, tiene que ver, no es dinero, no es algo material, sino que tiene que ver con su corazón, con nuestro corazón y su relación con el Señor. ¿Qué era el diezmo en el Antiguo Testamento? Vamos directamente allá. ¿Qué era el diezmo en el Antiguo Testamento? Yo sé que el tiempo no me va a dar, sino estaría, pero voy a tratar de acotarme con el tiempo, que tengo el cronómetro aquí a mi lado. ¿Qué era el diezmo en el Antiguo Testamento? Su verdadera naturaleza. ¿Cuál era la verdadera naturaleza del diezmo en el Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe, se imagina? ¿Quién dijo? Era un impuesto. El diezmo en el Antiguo Testamento era un impuesto civil, así como nosotros en nuestro país también pagamos impuestos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto pagamos nosotros? El, el 19% hoy en día. Bueno, la verdadera naturaleza del diezmo del Antiguo Testamento era un impuesto civil, que tenía que ver directamente con la nación de Israel. Pues antes de ir a ver antes de debatir con respecto al tema del diezmo, es esencial entender esto, ¿ya? Que el diezmo era un impuesto civil que tenía que ver directamente con la nación de Israel. Eh, Tenía una base legal, un propósito, también tenía un porcentaje. Yo en las matemáticas no soy muy bueno, pero sí les voy a dar los principios para que quede más o menos claro, ¿cierto? Por ejemplo, acompáñenme a Levítico capítulo 27, el versículo 30. Levítico capítulo 27. El diezmo. Levítico capítulo 27, versículo 30. Y si alguien, por favor, tengo bastantes pasajes, yo creo que no voy a alcanzar, pero si alguien me ayuda con números 18, 21, para que lo leamos inmediatamente después del pasaje de Levítico. Levítico capítulo 27, versículo 30.
Dice así, y el diezmo, ¿de dónde? De la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. ¿Qué dice? De Jehová es cosa dedicada a Jehová. Bien, en este pasaje establece que este diezmo es de carácter obligatorio. Ya. ¿Quién tiene el número 1821? Por favor. Y aquí yo he dado los hijos de Leví, todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de Jehová. Bien. Ahí tenemos dos pasajes que hablan de las referencias del diezmo, ¿cierto? Que era de carácter obligatorio. ¿Y cuál era el propósito de estos dos pasajes que les mostré? Primero, sostener a quién? A los levitas, al clero del gobierno de Israel. Ahora, me pregunto yo, ¿el sacerdocio levita sigue hoy en día para la iglesia? ¿Yo soy un levita? Ya, primero. ¿Y el porcentaje que se cobraba en el diezmo, cuánto es? Lo dice, 10%. Se cobraba, era un porcentaje de cada mes, era un porcentaje anual. ¿Ya? Segundo, Deuteronomio capítulo 12, versículo 10 al 18. Deuteronomio capítulo 12, versículo 10 al 18. Oye, que el tiempo pasa súper rápido. Capítulo 12, dije versículo 10. Leamos. Más pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra de que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido de Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habiten en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con nosotros. Bueno, sabemos que los levitas era la tribu que no tenía parte, heredad de tierra, por lo tanto tenían que ser sostenidos económicamente, si lo podemos llamar así, por el pueblo. Versículo 13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y hallarás todo lo que yo te mando. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te ha dado. El inmundo y el limpio la podrá comer como la de gacela y de ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra sobre la tierra la derramaréis como agua. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, tierra, grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que comiereis, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová, tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Bien, este pasaje también la base legal dice que eso era de carácter obligatorio. ¿Y para qué era? ¿Qué propósito tenía? Financiar los festivales religiosos nacionales. ¿De quién? De Israel. ¿Y cuál era el porcentaje? 10%. El tercero, lo voy a mencionar nada más por razón de tiempo para poder alcanzar a ver todos los puntos, era el diezmo del pobre, que ustedes lo pueden encontrar en Deuteronomio capítulo 14 también. Y también la base legal también era de carácter obligatorio, y el propósito era sostener al extranjero, al huérfano y la viuda. Y el porcentaje anual era de un 3,3% anual. Total de los diezmos al año, ¿cuánto es? Ahí los matemáticos, un 23,3% anual de diezmos.
Además de los diezmos, también había impuestos adicionales. La ley de reposo, de la tierra, 7 años. Menciono porque, hermano, es mucha información. Entonces, por eso quiero que por favor se queden con el principio claro que lo vamos a establecer al final. El impuesto de participación de utilidades y el shekel del templo, y el total superaba el 25% del ingreso anual. ¿Bien? ¿Vamos bien, cierto? Sí. Conclusión entonces, en este punto, el diezmo que muchas iglesias predican hoy no es el diezmo bíblico, sino que es el diezmo real. El diezmo real era el sistema impositivo de la teocracia israelita. Tiene que ver directamente con Israel. A mí, en mi iglesia en donde yo me establecí, se pedía diezmo. Pues a esto voy con que uno tiene que ser humilde en reaprender, cuando entiende que el principio de la escritura es más claro y elevado que una tradición que podamos llevar por mucho tiempo. ¿Ya? El diezmo real era el sistema impositivo de la teocracia israelita, les dije, ¿cierto? Equivalente a los impuestos que pagamos en el gobierno de hoy en día, por ejemplo. Romanos capítulo 13, todos citan, en la cárcel citaban siempre, Romanos 13, respeta la autoridad al funcionario, Romanos 13 decían. Romanos capítulo 13, versículos 6 y 7. Pues, Romanos 13, 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y de hecho dice el 8, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Incluso dice que no deberíamos de tener deuda. Casi imposible el día de hoy, ¿cierto? Ya para comprar una casa, Gisela nos puede dar una cátedra acerca de eso. Ya para comprar una casa es imposible comprarla y no quedar sin deuda. Pero en lo que podamos, debemos de tratar de no tener deuda y no deberle nada a nadie. Tal vez en eso, sí, la cuota de estar al día con lo que... eso tiene que ver con un tema de testimonio también. Y impuestos, obviamente, los impuestos tenemos que pagarlos sí o sí. Aquí en Chile es un poco más ligero, pero en Estados Unidos el que no paga impuestos es más fuerte la inflación. ¿Queda más o menos claro, cierto, lo que era el diezmo en el Antiguo Testamento? ¿Sí? Bien. Pregunta, el diezmo, porque puede decir, sí, pero el diezmo antes de la ley. También se diezmaba antes de la ley mosaica, de lo que vemos con Moisés, ¿cierto? Pero es una norma, es normativo esto. Eso es lo que vamos a ver. Y ustedes podemos decir, hay dos casos claros. El caso de, que me hacían una pregunta en la mañana con respecto al mismo personaje de la Escritura, el padre, Abraham, y también Jacob. Esto es un argumento común para preguntar acerca del diezmo. Se menciona a Abraham que diezmó antes de la ley. Antes de la ley. Y por lo tanto, trasciende la ley. Si yo digo, no, el diezmo no está bajo la ley, bueno, aquí también diezmar. Vamos a ver eso. Abraham, Génesis capítulo, no se acuerda, 14. Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20. Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Quién era Melquisedec? ¿Qué dice la Escritura? Rey de Salem, sacerdote. Eso está claro. Eso está claro, es lo que dice la Escritura. ¿Ya? Dios Altísimo. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio, y dice,
y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bien. Mencionamos el diezmo acá, antes de la ley. Pero, ese fue un acto único, voluntario y espontáneo, de gratitud tras una victoria en batalla. No fue un mandato divino. No vemos que Dios establece un principio, sino que fue algo que nace del hombre en gratitud porque Dios le dio la victoria en batalla. ¿Vamos bien? Sino una respuesta libre en adoración al sacerdote Melquisedec, que podemos decir que era como que representaba a Dios. No se registra en ninguna parte del Antiguo Testamento que Abraham volviera a dar diezmo. ¿Ya? Era una décima parte y además era una décima parte del botín de la guerra, no de todo, no de sus ingresos anuales como se establece después en la ley mosaica. Hebreos capítulo 7, versículo 4 confirma esto. Si alguien lo tiene, me ayuda por favor. Hebreos capítulo 7 y el versículo 4. ¿Cierto que establecimos los principios del diezmo que tenían que ver con esta teocracia de Israel? Establecimos los principios, los porcentajes más o menos, ¿cierto? Quedó un poco claro. Ahora bien, ¿se asemeja a este diezmo que entregó Abraham? Por favor, si alguien me ayuda con Hebreos capítulo 7 y el versículo 4. Considerad, pues, cuán grande era este. Así aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Gracias. ¿Qué dice al final? Que dio diezmos ¿de qué? Del botín. ¿De cuál botín? Que recuperaron de la guerra. Y ahí del botín sacaron lo mejor, el 10%, y se lo entregaron ¿a quién? A Melquisedec, el sacerdote, en gratitud. Bien. ¿Qué otro ejemplo le manifesté? El de Jacob. ¿Ya? Lo vamos a mencionar nada más porque el tiempo ya me viene persiguiendo. Dice, su voto de diezmar fue en realidad un intento de negocio, de sobornar a Dios. Esa era la intención. Si me das ropa, alimento, viaje, seguro, entonces yo te daré el diezmo. Ahora bien, también establece un principio para nosotros también, una enseñanza. Si yo ofrendo, si yo le doy a Dios, es para que Él me retribuya. ¿Es correcto? ¿Se dan cuenta? Repito, para que vaya quedando claro. Tiene que ver con un tema del corazón del hombre. No se trata de dinero, hermano. Aunque el dinero es necesario. Si estamos acá reunidos, sentados, calentitos, en una buena silla, en una infraestructura que Dios nos ha entregado, es porque es necesario. Pero siempre tiene que ver con el corazón. Era la práctica pagana de su religión, no una respuesta de la fe madura. No es un modelo a imitar, el modelo de Jacob. Después, si usted quiere, lo puede examinar en la escritura. Sino un modelo a evitar. Sino un modelo a evitar. A veces establecemos normas que la escritura no las manifiestan como normas o como reglas establecidas. Por ejemplo, no sé, y ahí es donde entra a jugar la ética. ¿Cuál principio es mayor que el otro? En la zona grises. Y es difícil. Y a veces éticamente tomamos decisiones en pos del beneficio, de lo que nos beneficia no, pero de lo que es éticamente correcto. No sé si me expliqué. Debo tomar yo como pastor y nosotros como líderes, las decisiones que tomamos deben ser de acuerdo a lo que establece la escritura. Y cuando hay áreas que son grises en la escritura, el principio, la norma mayor que Dios provee es hacia allá donde nosotros tenemos que apuntar como principio. ¿Se entiende, cierto? Es difícil a veces, con temas que son delicados. Bueno, el aborto es un tema súper claro y un principio sumamente claro. Voy a citar nada más un ejemplo. Por ejemplo, el ayuno. Dios establece una norma, una obligación de que es algo obligatorio para el hombre. ¿Quién instaura el ayuno? Si podemos llamarlo así, un principio. ¿Dónde nace? Dios dice tienen que ayunar a tal hora. No. ¿Dónde nace? El hombre. El hombre, el rey en el Antiguo Testamento. Dios dice van a tener reyes. Ahí tienen un rey, Saúl.
¿Dios lo dice? ¿Lo estableció? No. ¿Quién lo pide? El pueblo. Bueno, ¿quién rey? No entienden que el rey único, el rey de reyes y señor de señores soy yo. Bueno, son porfiados. Bueno, ahí tienen un rey. Y pagaron las consecuencias por no entender de que no necesitaban un rey humano, sino que ya tenían al rey de reyes y señor de señores, que era Jehová. Amén. Tercer principio. Ahí voy muy rápido, ¿no? ¿Sí? Bien. Si algo existió antes de la ley mosaica, eso no lo convierte automáticamente en una norma. ¿Ya? Y en el Nuevo Testamento encontramos dos ejemplos claros de ese principio hermenéutico. Por ejemplo, el sábado. El día de reposo del sábado existía antes de la ley, antes de Moisés. Éxodo capítulo 20, del 9 al 11, solo lo menciono, Carlito. Pero el Nuevo Testamento lo anula explícitamente. Para avanzar voy a citar yo los pasajes. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, podemos entender ahí que dice: nadie os juzgue en, y menciona días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Bien. Las ofrendas de animales. ¿Comenzaron con quién? ¿Dónde comienza la ofrenda de animales? Génesis, capítulo 4, versículo, miran con cara de incrédulos. Génesis capítulo 4, versículo 4. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahí tienen las ofrendas de animales. Comenzaron con Abel antes de la ley mosaica, y existieron bajo toda la ley, pero el Nuevo Testamento las abole completamente. ¿Hay quien nos ofrenda? ¿Traen animalitos de ofrenda a la iglesia? Nosotros los hombres queremos entregar un sacrificio, un holocausto en una parrilla, ¿cierto? Después de un partido, sería bueno. Yo conozco iglesias que aún practican esto, y esto no es chiste, que aún practican y dan las primicias de gente que trabaja en el campo. Voy a ver algunas cosas, pero gente que les lleva, las primicias le llevan trigo, harina, animales a los pastores, y se lo entregan a ellos. Sacerdote levítico. Bueno, qué terrible. Si algún hombre algún día trae un sacrificio, un animal, bueno, lo comemos. Bienvenido sea, pero lo compartimos entre todos. Bien, corderito. Hice unos paréntesis porque estaba muy serio. Y Hebreos capítulo 10, versículo 12, disculpen que lo mencione nada más porque tengo mucha información y quiero compartírsela. Dice: Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Quién? El sacrificio perfecto, el Cordero perfecto, Jesucristo. Este principio hermenéutico dice que una práctica que existía en el Antiguo Testamento, incluso antes de la ley, no lo convierte en una norma para el Nuevo Testamento, para el periodo de la gracia, sino que la norma del Nuevo Testamento debe establecerse ¿desde dónde? Del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. ¿Y cuándo comienza este Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, donde estamos viendo nosotros? Con la muerte. ¿Cuándo se hace efectivo? Con la muerte del testador. ¿Y quién era este testador? Jesucristo. ¿Ya? Siguiente punto. Vamos bien en el tiempo. El diezmo en el Nuevo Testamento. Solo se menciona, adivinen cuántas veces se menciona en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces creen ustedes? Gracias, sí. Un poco más, nadie dijo nada. Solo 3 menciones, ¿ya? Y ninguna es un mandato para la iglesia. Vamos allá rápidamente, acompáñenme por favor. El Nuevo Testamento menciona el diezmo en solo 3 contextos y ninguno lo establece como una norma para el creyente de la era de la gracia. Mateo capítulo 23 y el versículo 23. Y si alguien tiene, me ayuda con Lucas 11:42. Dije Mateo capítulo 23 y el versículo 23. ¿Estamos ahí? Ya, dice: ay de vosotros,
hermanos de la iglesia, no dice eso. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Quién tiene Lucas 11:42? Gracias. Mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la venta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Bien, gracias. ¿Qué diezmaban? Menta, ¿cierto? Yo tengo, en mi casa tengo una plantita de menta, pero pequeñita. Jesús, esta mención es de Jesús y los fariseos. Jesús reconoce que los fariseos pagan sus diezmos, ¿cierto? Como una obligación mosaica. ¿Por qué? Porque cuando Cristo estaba en la tierra, aún vivo, Israel estaba bajo la ley. Si lo podemos dividir en dispensación, todavía por eso, cuidado cuando lean los evangelios. Cuando se leen los evangelios, aún el testador no ha muerto. Por lo tanto, la ley sigue vigente. ¿Ya? Entonces, pero su énfasis es que han descuidado lo más importante. ¿Qué les dice? Está bien, diezman, ¿cierto? Diezman la menta, lo hacen, regla 1, regla 2, regla 3, pero dicen, han dejado lo más importante a un lado, la justicia, la misericordia y la fe. Segunda mención, Lucas capítulo 18, versículo 12. La primera mención, ¿a quién se refiere específicamente? A los fariseos. ¿Hay algún fariseo acá? Lucas capítulo 18, dije, ¿cierto? Versículo 12. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Bueno, ¿y qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían? Se jactaban de que ellos cumplían con la ley y diezmaban. Esta vemos la parábola del fariseo. ¿El fariseo qué hacía? Alardeaba de pagar sus diezmos. Pero Jesús lo usa como ejemplo de orgullo espiritual, no de virtud, no de algo bueno. Cristo no elogió el diezmo, no le dijo, bien, qué bueno que estás diezmando. No, critica la actitud. ¿De dónde? Del corazón. De quien confía en sus obras para justificarse. ¿Bien? Miren, son principios del Antiguo Testamento bajo la ley, pero en lo práctico, en lo espiritual, muchas veces se vuelven a cumplir también con la iglesia. ¿En qué sentido? No en lo literal, sino que en lo espiritual. A veces hacemos las cosas por cumplir una norma, pero muy lejos está de hacerlo por un tema de entendimiento y una relación directa con el Señor. Y la tercera mención está en Hebreos capítulo 7, versículos 4 al 9. Hebreos capítulo 7, dije, ¿cierto? Hebreos 7, versículo 4. Hebreos capítulo 7, el versículo 4. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, patriarca, dio diezmos del botín. ¿De quién está hablando? Del pasaje que mencionamos anteriormente en Génesis, ¿cierto? Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Entonces, como yo soy descendiente de Leví, voy a tomar los diezmos del pueblo. Bien, nadie dijo amén. ¿Quién dijo amén? Más allá de la broma, ¿cierto? De lo que cause risa, esto lo hacen. Hay pastores que lo hacen. Y empujan, obligan y manipulan a las ovejas. ¿Para qué? Para enriquecerse ellos mismos. Eso ya no merece risa, sino que es algo terrible, sobre todo muchas veces de personas que con una buena conciencia, con un buen corazón, con una buena intención, pero equivocados porque no miran la escritura. Versículo, ¿en cuál quedé, perdón? En el 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien da testimonio del que vive.
Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Este pasaje es una referencia histórica al episodio ¿de qué hace mención? ¿De quién? De Abraham, ¿cierto? Usado para demostrar la superioridad sacerdotal ¿de quién? De Cristo. Ese es el contexto. Eso es lo que está enseñando. No puedo tomar un pasaje aislado y defender algo que no se puede defender. No es una instrucción para que la iglesia diezme. Y entre todas las referencias del Nuevo Testamento, a un diezmo o el 10% no hay mandato para los creyentes sobre la necesidad del 10%. Y es porque el diezmo nunca ha sido una ofrenda para Dios. Siempre fue una forma de tributación para sustentar el gobierno teocrático de Israel. Ahora entendamos una cosa, que Israel, a ver, era un gobierno teocrático centrado ¿en quién? En Dios, a diferencia de Chile, por ejemplo. No es un gobierno teocrático. Es por eso que, hermanas que cantan alabanza, por favor escuchen a un israelita cantando una alabanza a Dios. O hermanos también, escúchenla, dense el tiempo de hacerlo. Es como cuando un chileno está, ahora que empieza el mundial, es como cuando un chileno está en Brasil, está en Argentina, dicen himno nacional de Chile. ¿Qué hace el chileno? Hermano, el corazón, y gritan, y cantan, y se emocionan, y lloran. ¿Sí o no? Bueno, el israelita lo hace así porque su gobierno es un gobierno teocrático que tiene directamente relación con su único Dios, Israel. Entonces, cuando ellos cantan su himno, cantan alabanza a Dios, lo hacen con un sentido de pertenencia maravilloso. Escuchen a un judío cantar una alabanza a su Dios. Es maravilloso verlo como lo hace. ¿Cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? Porque mora en nosotros Dios mismo, en espíritu. O sea, deberíamos ver el ejemplo de ellos. Y muchas veces el israelita está lejos del Señor, hoy sí, pero su relación también se va a restaurar algún día con su Señor. Bien. La dádiva del Nuevo Testamento, o sea, la gracia como fundamento, vamos a ver ahora. Lo que el Nuevo Testamento sí enseña, ¿queda un poco claro lo que hablamos, lo que establecimos del Antiguo Testamento? ¿Sí? Es que, hermano, de verdad que es demasiada información y he tratado de condensarla en principios. Quinto principio, si podemos llamarlo así, la dádiva del Nuevo Testamento, la gracia como fundamento. Lo que sí enseña el Nuevo Testamento, si el Nuevo Testamento no enseña del diezmo, ¿cierto? Hay solo 3 menciones y no tiene que ver con la iglesia. ¿Qué enseña? Enseña, aquí voy a hacer un paréntesis porque yo escuché a hermanos, amigos míos, que decían, yo no creo en el diezmo del Antiguo Testamento, y estamos de acuerdo. Y vuelvo a lo mismo, y vuelvo a repetir el principio, hermano, porque eso, por favor, que se quede, tiene que ver con el corazón. Entonces, este hermano, sin nombre, no está acá por si acaso, están mirando ahí, él decía, no, yo no creo, y tenía base bíblica para decir, yo no creo en el diezmo. ¿Pero qué hacía? No ofrendaba. Lo utilizaba como excusa para no dar absolutamente nada. Es un tema bíblico, sí, pero más profundo de que tiene que ver con él, con el corazón. Bien. ¿Cómo es la ofrenda? Si hablamos de diezmo, no es para la iglesia. Voy a diezmar, no es un término que debiéramos de ocupar, sino que ¿qué término debiéramos de ocupar como iglesia? Ofrendar, ¿sí? ¿Es algo obligatorio? ¿Es algo obligatorio? No, hoy en día no, pero cuidado, ya dije, entre paréntesis, utilicé a un amigo como ejemplo, cuidado con eso. ¿Qué carácter tiene esta ofrenda para el nuevo pacto? Primero, ¿cómo debe ser? Del corazón, o sea, de carácter voluntaria. Segunda Corintios capítulo 9, versículo 7. Así que si ustedes dicen, oh, bien, lo tengo que dar, bien, falta la segunda parte. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Sí? Para no se me gaste tanto la voz. Cada uno ve como te oculta en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador. Gracias, hermano.
cada uno de cómo. ¿Cómo? Como propuso en su corazón. No con tristeza, ni tampoco por necesidad. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? No tiene que hacerlo con motivos equivocados. O sea, nace del corazón, es algo voluntario. Segunda Corintios capítulo 8, versículo 3. Segunda de Corintios capítulo 8 y el versículo 3. Un ejemplo de los macedonios. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 3. Y el título del capítulo 8, que no es inspirado, pero nos da una referencia que dice, ¿ofrenda para quién? Para los santos. Dice, asimismo, hermanos, voy a leer del 1, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Ya está hablando de la gracia de Dios. Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Y en su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Y miren lo que dice el 3. Pues doy testimonio de que ¿cómo hacían? Con agrado han dado, ¿cómo? Conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas. ¿Pero cómo dieron? Conforme a su voluntad. Va cambiando el concepto, ¿no? ¿Y cómo lo hicieron? Ellos tenían necesidad. No eran gente que tenía muchos recursos, porque lo establece. Dice, y de su profunda pobreza abundaron en riquezas para su generosidad. Insisto, vuelvo a repetir, es un tema del corazón y de su relación con Dios. Cuando usted entiende la mayordomía, entiende que todo le pertenece a Dios y lo que usted tiene, Dios se lo ha entregado, está entendiendo un poco el principio que establece la mayordomía de parte del Señor. Podemos decir a quién le ha faltado sustento hoy en día, como hijos de Dios. El Señor nos da, incluso nos da más de lo que nosotros necesitamos. Y aún para también dar a los demás. Más allá incluso Dios establece, yo voy a suplir sus necesidades, pero muy distinto es que usted quiera que supla sus deseos. Pero a veces Dios también nos hace un cariño y también suple nuestros deseos, ¿cierto? Deuteronomio capítulo 16, versículo 17, voy a avanzar, hermano, rápido porque el tiempo ya me pilló. Dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová le hubiere dado. Cada uno con la ofrenda de su mano. La ofrenda, ¿cierto?, debe ser voluntaria. Primero, ¿cierto?, dije voluntaria. Segundo, proporcional. O sea, según, de acuerdo a lo que Dios te ha dado. 1 Corintios 16, 2 dice. 1 Corintios 16, 2. ¿Qué dice? El 1. Voy a leer desde el 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Que dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cómo se debe hacer? Voluntario, proporcional, según lo que Dios te ha dado. Menciono nada más, no lo busquen por favor, para avanzar. 2 Corintios 8:12 dice, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Voluntaria, proporcional y tercero, motivada por la gracia redentora y no por la ley. Motivado por la gracia redentora. 2 Corintios 8:1, que también lo vimos, la dádiva de Macedonia nace de la gracia de Dios que se les ha dado a ellos. ¿Se acuerdan que lo mencioné? La gracia de Dios. De ahí nace la ofrenda, de la gracia de Dios. Y Filipenses 2, del 2 al 13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Por eso la ofrenda se trata de una relación con Dios. No es una obligación que se impone desde acá. Se enseña así, pero particularmente, se siente un precedente cuando usted está mal espiritualmente, cuando yo estoy mal espiritualmente. ¿Qué hacemos? Dejamos de ofrendar. ¿Por qué? Si no es un principio de dinero. No, porque es un principio espiritual que tiene que ver con el corazón. La dádiva es un fruto de la salvación, no una condición o un deber legal
como se estableció en el Antiguo Testamento. Y también dije motivada por la gracia, como los de Macedonia, pero también expiatoria, o sea que supere las circunstancias. 2 Corintios 8, del 2 al 3, los macedonios como ejemplo, ya lo leímos, ¿cómo lo hicieron? En profunda pobreza y gran tribulación, lo dice la Escritura. ¿Qué hicieron los macedonios en esa situación? En profunda pobreza y en gran tribulación, ¿qué hicieron? Dieron más allá de sus fuerzas. Y tenemos el ejemplo, lo menciono de Marcos, que habla la viuda pobre, ¿cuánto dio? Dio todo lo que tenía, dio todo su sustento. Y Jesús dijo, no, tú necesitas, no lo des. ¿Qué hizo Jesús? ¿Lo aceptó? ¿Por qué? Porque no es un tema, repito, no es un tema de dinero, no es algo material, sino que es algo del corazón. ¿Y qué hizo Jesús? La elogió como un modelo supremo para dar como corresponde. Bien, ahora bien, 2 Corintios 8:5, lo mencionó también acerca de los macedonios como ejemplo. Pero ¿qué es lo primero? O sea, ¿Dios quiere establecer primero una relación con usted? ¿Con nosotros, con la iglesia? Sí, sí. ¿Dios necesita de su ofrenda? No necesita de su ofrenda. Pero Él quiere bendecirlo, en el sentido de establecer una relación estrecha e íntima con usted y con cada uno de nosotros. Y eso tiene un orden. Miren, 2 Corintios capítulo 8 y el versículo 5. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de usted? ¿Quiere su ofrenda? ¿Quiere un porcentaje de sus ingresos? ¿Qué quiere de usted? ¿Qué quiere de usted? Lo vuelvo a leer. Ejemplo los macedonios. Dice, versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron. ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que tome su cruz, muera a su egoísmo, a nuestro egoísmo, y lo siga. Eso es lo que quiere Dios. Que usted se dé porque Él dio todo como principio. Él lo dio todo primero. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos de entregar nosotros a Él? Todo. Y no tiene que ver solamente con el dinero, tiene que ver con su vida. Con su vida. Los macedonios asimismo se dieron primeramente al Señor. Darse primero a Dios y después sus recursos. Porque si usted establece una relación personal e íntima con el Señor y usted le entrega su vida al Señor, lo demás, la ofrenda y todo lo demás, se va a dar de forma automática, porque usted tiene una relación con Dios y porque usted entiende el principio de la mayordomía que Dios establece. No es la ofrenda primero y después una relación, o que usted establezca una relación con Dios a través de una ofrenda. No, eso no es lo que Dios quiere, sino sería un fariseo más. Yo doy mis diezmos, porque usted llega y me diga a mí, pastor, si yo ofrendo, ahí está, revise las cuentas. No sé, hermano, no es problema mío, es el problema entre usted y el Señor. Si usted está ofrendando o no está ofrendando, no es un problema, no es menester mío, y tampoco algo que yo se lo voy a enrostrar en la cara. No es mi obligación. Es su obligación de su estrecha relación con el Señor. ¿Se entiende el principio? Porque ya el tiempo ya me pilló. Romanos 12:1 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, dar es una obra, no es adoración. Y no es solamente dar de dinero, sino que es dar su vida. Es su vida al Señor. Por ejemplo, un paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La naturaleza del diezmo y la ofrenda. En el Antiguo Testamento su naturaleza era un impuesto civil obligatorio. En el Nuevo Testamento es un acto voluntario de adoración. Amén.
En el Antiguo Testamento este fundamento era la ley establecida, la ley mosaica por Moisés. En el Nuevo Testamento tiene que ver con la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento el porcentaje ya más o menos lo calculamos, ¿cierto? Un 25% estimado, 3 diezmos más impuestos al año. En el Nuevo Testamento es sin porcentaje. Pero fija una proporcionalidad de acuerdo a lo que usted ha sido bendecido. Destinatario en el Antiguo Testamento, ¿para quién eran los diezmos? Para los levitas, para los festivales y para los pobres de Israel. Aunque como la iglesia también establece un principio que también debemos de ayudar a las viudas. Y el destinatario en el Nuevo Testamento es para su pastor. ¿Amén? ¿Amén? Bien. Gracias, Señor. Vamos entendiendo. El destinatario del Nuevo Testamento es para la iglesia local, para la obra de Dios y para los necesitados. ¿Queremos avanzar como iglesia, hermano? ¿Es su deseo? ¿Lo desea? ¿Lo sueña? Es el sueño de todos, ¿cierto? Pero para avanzar también necesitamos de que usted establezca una relación con Dios también en su ofrenda, en su corazón, para que más personas lleguen a esta iglesia, y no sé dónde nos va a llevar el Señor, no lo sé. Por lo pronto tenemos que enseñar la palabra con fidelidad, cumplirla, establecer una relación personal con Él. Lo demás lo va a hacer el Señor, pero también tenemos que ser responsables, porque esto, cuando yo digo, siempre yo digo, Nico, le digo yo, este negocio es por fe. Pero a veces casi rasguñamos la fe cuando llegamos a fin de mes. Pero el Señor sostiene, pero el Señor sostiene. Ahora bien, si queremos, usted sueña con un nuevo lugar, una propiedad, ayer conversamos con un hermano, no sé, un terreno por ahí, no sé. No lo sé, pero para soñar también tenemos que ser responsables, ¿ok? La motivación del Antiguo Testamento era una obligación legal bajo una pena, ¿ya? Pero en el Nuevo Testamento es por amor. Usted lo hace por gratitud a Dios. En el Antiguo Testamento era abolido con la teocracia israelita, específicamente. Y en el Nuevo Testamento es permanente, es una expresión de su nueva vida en Cristo. El ofrendar es algo que se expresa, porque usted es una nueva criatura en Cristo. Y el ejemplo máximo, en el Antiguo Testamento vemos cómo se pagaba un impuesto, y en el Nuevo Testamento lo vemos con el claro ejemplo de 2 Corintios, que lo mencioné muchas veces, de los macedonios que nos dan ejemplo, en cómo ellos daban, porque tenían una plena comunión con el Señor. 5 minutos más. ¿Tienen 5 minutos? Gracias. Eso también es ofrenda, su tiempo. Bueno, y también estoy ofrendando mi tiempo acá. Si no hay un 10% obligatorio, ¿la gente dará menos? Es una pregunta. La respuesta bíblica muestra que cuando el corazón está transformado, la generosidad supera el porcentaje. Acompáñenme, por favor, a Éxodo capítulo 36. Éxodo 36. Éxodo capítulo 36. Versículos 5 y 6. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Tiene que ver con un corazón transformado. La generosidad supera cualquier porcentaje legal. El problema del dar poco no es falta de ley, no es falta de imponer algo a la fuerza, es falta de fe, es falta de transformación espiritual, porque usted entiende que Dios le ha entregado todo. Malaquías capítulo 3, versículo 10, que se utiliza para asustar a los hermanos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién lo puede leer, por favor, para que me ayude? Malaquías capítulo 3, versículo 10. La pregunta es, Malaquías capítulo 3, versículo 10, ¿no prueba que debemos diezmar hoy? O del 8 al 10 mejor. Malaquías. Malaquías está antes de Mateo. Dije Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10. Lo voy a leer yo porque nadie me quiso ayudar. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado.
Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Muchas malas interpretaciones. Voy a llevar mi ofrenda entonces porque si yo la doy, me va a sobreabundar en mi casa. Malaquías capítulo 3 fue escrito a la nación de Israel bajo la teocracia. Primero. Y los levitas estaban siendo privados en su sostenimiento. Le estaban quitando el sostenimiento a los levitas. Ese es el contexto de este capítulo, por lo menos, y este libro cortito. El texto condena a Israel por no pagar sus impuestos civiles religiosos. No establece una norma para el Nuevo Testamento y aplicarlo directamente a la iglesia saca el texto, es un texto fuera de su contexto. ¿Utilizado para qué? Para infringir temor a la congregación, para que los hermanos digan, por lo menos, hoy soy un ladrón, le estoy robando a Dios y tengo que diezmar. Terrible. Abraham diezmó antes de la ley, por eso es eterno. Como vimos, el diezmo de Abraham fue único, voluntario, de botín de guerra y no se repitió. No es una norma. ¿Ya? Con igual lógica, Noé también ofreció animales antes de la ley y nadie sostiene que debemos hacer eso hoy en día. ¿Se entiende? Para terminar, ¿cómo enseñamos esto a nosotros en este periodo de la iglesia? Tenemos que enseñar estos principios con integridad, primero que todo. No manipular, ni intimidad. Porque yo enseñamos la palabra y el desafío suyo es obedecer la palabra que Dios ha escrito. Y la idea es que usted establezca una relación tan estrecha con Dios que el ofrendar ya sea algo natural en usted. ¿Bien? La dádiva, la ofrenda forzada no es una dádiva, no es algo bíblico. En casos extremos pasa a ser un chantaje, hasta un delito, creo yo, en muchos. Predicar, ¿y cómo se debe hacer también? Predicar la gracia con motivación, no la ley ni el miedo a una maldición económica. Si usted no da, usted va a terminar en la miseria. Si usted da, Dios bendice. Sí. Si usted da, Dios lo va a bendecir. Sí que sí. Eso es una verdad. Debemos enseñar con proporcionalidad. Cada creyente dé como propuso en su corazón. De acuerdo a lo que haya, de acuerdo a cómo haya prosperado. ¿Dios te ha prosperado? ¿Tú das conforme a lo que Dios te ha prosperado? Y tenemos también una responsabilidad como iglesia igual. Miren, Hechos capítulo 6, ya estoy terminando, hermano, no sé, impaciente, me queda solamente un versículo. Hechos 6, esto es importante. Hechos capítulo 6. Versículos 2 y 3. Versículos, dije, 2 y 3. ¿Tenemos fondos en nuestra iglesia? Ya esta es una cuestión, hay visita, ¿no? Sí, visita. Pucha, es un tema que a mí, en lo personal, igual es difícil de abordar, porque a veces hay visitas y no tendrían por qué escuchar estas cosas, pero sí, qué bueno que también escuchen la verdad en cuanto a esto, para que entiendan que no todas las iglesias, o no todos los predicadores, su enfoque está en el dinero o en engañar a la gente. Y esta iglesia creo yo que Dios la ha establecido de una forma sana, doctrinalmente también sana, y con un corazón genuino en cada uno de nosotros. Remóntense al pasado como nació nuestra iglesia. Y ha nacido con un corazón sano. Y tenemos que seguir de la misma manera. Tienen un pastor, por la gracia del Señor,
y también tienen un liderazgo que también, gracias al Señor por ellos también. Miren lo que dice este pasaje. En aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Bien, hay un principio también que debe ser claro en cuanto a las iglesias. Y yo aquí se me infla el pecho y me da profunda tranquilidad de que nuestra iglesia está en buenas manos. Porque manejar los fondos de las iglesias debe estar en manos de hombres íntegros y responsables. Y yo sé que los hermanos que están a cargo de las finanzas son hombres íntegros y responsables en cuanto a las finanzas. Cuentan con todo mi apoyo y yo sé que son hombres que lo hacen, sirven, porque entienden de que lo hacen de corazón, como para Él, como para el Señor. Dije enseñar la proporcionalidad, manejar los fondos en personas responsables, como lo hacía la iglesia primitiva en Hechos, ¿cierto? Que lo estamos haciendo así de forma responsable. En lo particular, yo no tengo acceso a los dineros, sino siempre cuando tenemos que tomar decisiones con temas de gastos de iglesia, ya sean montos pequeños, o sea, obviamente yo no les voy a preguntar a la iglesia, podemos comprar útiles de aseo para la cocina, sería algo irrisorio, ¿no? A veces hay decisiones que tenemos que tomar como forma congregacional, pero también como pastor y el liderazgo debemos de tener autoridad para tomar decisiones que no sean de carácter de gastos tan grandes, pero también en lo espiritual. También hay decisiones que en lo particular debo tomar yo y a veces la iglesia ni siquiera se entera porque son temas de carácter privado. Y lo último, la ofrenda semanal es un patrón bíblico. Con esto termino. 1 Corintios 16, 1 y 2. 1 Corintios capítulo, dije, 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Siento un precedente, un orden para la iglesia hoy en día? Sí. ¿Cómo debemos hacerlo? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuál es el patrón bíblico entonces de la ofrenda? Acá dice una ofrenda semanal, pero muchos de nosotros recibimos al mes, es mensual, ¿cierto? Y a lo mejor alguien de forma semanal, pero debe ser de forma proporcional. Debe de tener una proporcionalidad de acuerdo a lo que usted Dios le haya prosperado. Debe tener la plena tranquilidad que esos fondos están manejados por gente íntegra. Amén. ¿Sí? Y el patrón es una ofrenda semanal, es el patrón apostólico, patrón bíblico en este periodo, y no como la ley, sino que tiene que ver con una disciplina de carácter espiritual. El ofrendar refleja, déjenme decirlo algo importante, y no es que lo quede así, sino que si usted ve la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y lo hemos visto hoy, que tiene que ver con el corazón del hombre, aún con la nación de Israel, que Moisés tuvo que decirle, no, ya no den más, en un momento que ellos estaban en una comunión íntima con el Señor. Los de Macedonia, un mejor ejemplo, que gente que estaba pasando por tribulación, gente que tenía necesidad, pero ¿qué hizo? Dio a más allá de sus fuerzas. ¿Se dan cuenta? No es un tema de dinero, no es un tema económico, es un tema de su relación con el Señor. Justamente ahora tenemos Santa Cena. Y yo los llamo, como pastor, obviamente tengo que exhortar muchas veces a la iglesia. Para mí no es un tema que me guste, es incómodo enseñarlo, pero hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo. ¿Por qué? Porque debemos ser una iglesia bíblica, no solamente en
en lo que decimos ser, sino que también en lo práctico. ¿Cuánto tiene que dar? Lo que Dios ponga en su corazón. Los principios están sumamente claros, de acuerdo a lo que usted haya sido prosperado, y aún más allá de la fuerza, cuando se torna una ofrenda sacrificial. Si usted me pregunta a mí, el diezmo bíblicamente no corresponde para esta dispensación de tiempo, ¿cierto? Estamos en la gracia, no corresponde, pero sí sienta un precedente tal vez como una base. Puede ser un principio como una base, pero no dice que es hasta ahí, sino que podemos dar hasta de forma sacrificial. Y no es solo su dinero, hermano, no es algo solamente material. Dios no quiere solamente eso, sino que quiere también su vida, su tiempo y su servicio en la obra. Más que eso. Más que reflexionar en cuanto a si que usted está ofrendando o no, vaya al principio, reflexione si usted está sirviendo o no al Señor, si usted está teniendo una relación o no con el Señor, si que usted está, su iglesia local está sirviendo. De ahí parte todo, para que de forma natural se forme y se genere usted el dar. ¿Ok? Amén. Discúlpeme por el tiempo, yo sé que es un tema un tanto complejo, pero era necesario que estableciéramos los principios en cuanto al dar. Amén. Gracias, hermanos, por su paciencia y gracias por escucharme con atención. Y les insto a que podamos avanzar, sobre todo en nuestra relación con el Señor. Es un tema del corazón, es un tema espiritual. Amén.